Pero hay un tema del cual no se habla en la Argentina, fíjense, del cual no se habla. ¿Por qué? Porque cuestiona a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro hoy en la Argentina es la soja. Los grandes productores rurales y el Estado son socios, aunque de vez en cuando se peleen, en el modelo de cultivo de soja. Pero el modelo de cultivo de soja está basado en algo que va a provocar, acuérdense, a largo plazo, una catástrofe entre la gente y en el medio ambiente. Porque la soja se cultiva con un veneno. Ese veneno está provocando estragos en la pampa húmeda de Argentina. Es el veneno de las pampas. A primera vista, la pampa argentina es sinónimo de naturaleza pura. Aquí no hay edificios, ni asfalto, ni chimeneas con humo negro. Sin embargo, tanto verde oculta un secreto tóxico. Porque el verde que cubre el 80% de la mejor tierra de la Argentina, el verde que es la principal fuente de ingresos del campo y de la recaudación fiscal, es el verde de la soja transgénica. Una planta modificada en el laboratorio para que pueda aguantar un veneno que mata todo a su alrededor. El glifosato. Claro que hay un pequeño detalle, por más que estas plantas aguanten el glifosato no deja de ser un veneno altamente tóxico que está sospechado de generar tumores y malformaciones. Hey now, we've got a lot of work to do. 'Cause I'm working for the man. Working for the man. Un pesticida cuyo nombre comercial es Roundup, un pesticida fabricado por Monsanto. 'Cause I'm working for the man. Trust Roundup Power Max. Nothing works harder. Monsanto es una multinacional que fabricó varias de las sustancias tóxicas más peligrosas de la historia. Sustancias tóxicas de las que Monsanto negó los efectos en un primer momento, pero cuyos efectos letales luego se conocieron y murió mucha gente. Aquí, en La Pampa, puede pasar lo mismo, pero nadie quiere escucharlo. Veo mucha gente enferma. Estamos todos siendo fumigados. Hubo que suspender la comida de soja a los niños porque los niños acababan produciendo tetas. Esto no es comida para seres humanos. Dario Gianfelici est médecin généraliste depuis 23 ans. Il exerce dans une petite ville située au cœur de l'empire transgénique. La prolifération des plantations de soja représente pour lui un véritable cauchemar sanitaire. Suele suceder. Cuando adentro no se quiere hablar de algo, el silencio se rompe desde afuera. En moins de 10 ans, les OGM ont colonisé les provinces les plus fertiles du pays. Plusieurs fois par an, ces vastes territoires très peuplés sont arrosés de Roundup, généralement par avion. Este documental se llama La soja del hambre. No es un video underground. Fue financiado por el canal Arte, un prestigioso canal estatal franco-alemán. La soja del hambre relata sin vueltas los peligros de la soja transgénica y el pesticida glifosato. Tenez, regardez là. Cette maison se trouve à moins de 50 mètres du soja. Et bien sûr, il est arrosé d'herbicides. C'est impossible que les gens ne soient pas affectés. Et de l'autre côté, à droite, il y a une école, avec des enfants. Ils avaient fait un épandage dans tout le secteur et il se trouve que peu après il a plu. Ensuite, le soleil est arrivé et ça a provoqué une évaporation. Et beaucoup de gens ici ont eu des problèmes. Nous avons... Oui, et ils ont dit que c'était un virus. La autora de este documental se llama Marie-Monique Robin y lleva años estudiando cómo los cultivos transgénicos y en especial la multinacional Monsanto han cambiado la agricultura en todo el mundo. ¿Cómo te imaginas que va a estar la Argentina dentro de 10 años en función de todo lo que está pasando hoy con las semillas transgénicas, los pesticidas? ¿Qué cosas se van a encontrar y van a estallar dentro de 10, 15 años? Yo veo mucha gente enferma, muchos niños con cáncer. Yo veo muchos problemas de fertilidad de las parejas. El año pasado, Robin vino a la Argentina a presentar su libro, El mundo según Monsanto. Pero fue ignorada por los grandes diarios que tienen suplementos rurales
llenos de avisos de pesticidas. Lo que está pasando en la Argentina con la soja transgénica, ¿está pasando en otros países del mundo? Paraguay y Brasil son casos similares, aunque la situación argentina pues es mucho más catastrófica, ¿no? Es un desastre si ya tomas en cuenta el problema de las fumigaciones de Roundup, ¿no? Del glifosato. No es como siempre la empresa ha dicho, biodegradable, inocuo, etc. Todo eso es mentira. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'oestrix. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. La empresa fue condenada 2 veces, una vez en Estados Unidos y recién en Francia, por publicidad engañosa. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Miente. Sí, miente. Miente totalmente. Al decir que es inocuo, miente. Sí, y al decir que es biodegradable también miente. En Francia los estudios enseñan que el principal herbicida que se encuentra ahora en las aguas, que sea de los ríos o de las aguas, etcétera, es el Roundup. En Francia, donde no hay tanta soja transgénica como aquí. No. En Francia nada más que no hay transgénicos en Francia. No hay ningún cultivo. Prohibidos todos. Roundup's patented formula knocks out weeds in 24 hours. The leading imitator doesn't. Roundup. Pero acá directamente los aviones tiran Roundup desde el aire. ¿Cuál es el peligro futuro de esto? El Roundup da cáncer. Es un perturbador endocrino. Eso significa que afecta el sistema de reproducción de las mujeres y de los hombres. Problemas de esterilidad, sin hablar de los abortos espontáneos que ya se ven en muchas partes del país. Fondamentalement, ce qui attire l'attention, ce sont les effets sur la fertilité et la fécondation. La demoledora investigación de Robin sobre la multinacional Monsanto no se consigue en las librerías argentinas. Sus documentales sobre los peligros del glifosato nunca fueron traducidos, ni mucho menos exhibidos en cine o televisión, y circulan casi en secreto entre médicos y ambientalistas. ¿Por qué? Porque criticar en la Argentina al modelo sojero hoy es casi un sacrilegio. Nadie quiere oír hablar de cómo van a quedar las tierras y la gente después de años de soja transgénica y sobre todo de glifosato, un pesticida que mata todo a su alrededor. Criticar este modelo hoy es escupir el asado, es matar a la gallina de los huevos de oro. Me he hecho una experta en estos días que corren en la Argentina. Puedo darles clases de vaca, de trigo, de soja. Malheureusement, tous ceux qui essaient de parler de cela sont considérés comme des fous, s'opposant au bonheur et à la prospérité du pays. De la felicidad y la prosperidad del país. Dentro de la crisis económica de nuestro país, la soja marcó un nuevo récord con su cosecha, lo que la transforma en el nuevo oro verde del campo. ¿En qué está cambiando la soja del campo argentino? Y bueno, lo está modificando profundamente. Toda esta zona en la que estamos ahora eran tambos y zonas de huertas. Ya prácticamente no queda nada. La soja no es campo. ¿Por qué? Porque no es campo, porque eso no es la agricultura, no se come, se exporta, ha venido a traer enfermedades. Ya hay pruebas de que muchos de esos productos están afectando la salud humana. ¿Qué pasa con la gente que vive cerca de estos campos? Su salud ha disminuido muchísimo, se lo nota eso, la gente ya no es sana como era. Estamos todos siendo fumigados. Esto es La Criolla, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe. Esta es una casa sencilla, la casa de la familia Franco. Pero así se viven los pequeños pueblos. Pared de por medio con la casa de la familia Franco hay un depósito de agroquímicos y venenos. ¿Cómo te llamas vos? Colito es un chico de la calle. Tiene 3 años y pasa muchas horas en casa de los Franco. Colito. ¿Y eso qué era? Veneno. Colito ya sabe que en su pueblo hay veneno. Veneno en el aire, veneno en los bidones que tiran a la calle, veneno que mata el pasto de las veredas. Estamos en el patio de una casa normal, pero
¿Estamos rodeados de pesticidas? Se siente todos los días. Se siente todos los días el olor a insecticida. O sea, en la época de cosecha es impresionante. ¿Cuál es la actitud de los productores? Se enojan. No les interesa la salud de la gente, no les interesa. Ellos quieren ganar, a cualquier precio, a cualquier costo, ganar. Vamos a estar en presencia de una cosecha récord de soja que la estimamos entre 22 o 33 millones de toneladas. En la criolla, como en cualquier lugar de la pampa húmeda donde se cultive soja, los camiones fumigadores o mosquitos andan por las calles y se guardan en las casas sin el menor cuidado. Pero el mosquito no es un automóvil para salir de compras por el pueblo. El mosquito debe estar a 500 metros mínimo del pueblo. Ese es el predio de la sociedad rural de la criolla, llega hasta el límite del pueblo. Durante muchos años ahí se sembró soja. Con esos venenos, con esos pesticidas, terminaron enfermando a la dueña de ese bar. Se llama Zunilda Genero y sus denuncias hicieron que la sociedad rural de la criolla ya no pudiera plantar soja hasta el borde de la ruta. ¿Qué pasaba cuando fumigaban? Yo me descomponía. El avión pasaba por encima de mi casa. Y la comuna tomaba la precaución de llamarme y decirme que iban a fumigar y que me quedé adentro. Pero así salga el otro día, el efecto residual queda y a mí me descomponía. El avión se pierde el 60% de lo que fumiga, el resto de fumigación que queda en el aire flotando, eso queda 24 horas. Se me hinchaba la boca, perdía el equilibrio, me tomaba como un estado gripal. Como un ataque de hígado, todo junto. ¿Presentas certificados médicos? Sí, yo tengo denuncias policiales, tengo denuncias en la municipalidad, íbamos a los pueblos vecinos, hablábamos con los ingenieros agrónomos. ¿Qué te decían? Que no era malo, que no hacía mal. No, todo el mundo lo niega. Era un invento mío. La gente que está padeciendo estos problemas de contaminación, ¿son los grandes silenciados hoy del campo argentino? Yo creo que sí. Se presentan petitorios ante los intendentes comunales, los cajonean, jamás llegan. No podía escuchar hablar ni ver la luz prendida, una descompostura, y cuando me quería levantar me desvanecía, perdía el equilibrio. Si a vos te pasa, al de al lado le debe pasar algo parecido, ¿y qué pasa? ¿Los demás no denuncian? Nadie quiso apoyarme. Tuve tanta mala suerte que la señora que me apoyó falleció. Cerca del bar de Zunilda viven Sara y Daniela. Empezaron a fumigar, se vino todo eso, se vino hacia nosotros. Bueno, se me secó así toda la mucosa, la nariz y la garganta, y empecé con picazón en todo el cuerpo. Daniela, la Dani, vení. Dale que te llama el señor. Dale que te quiere ver. Para mostrar ahí donde te quito. Vení a mostrarle al señor ahí donde. Le sale todos así, roncha. ¿Y a vos te salían así también? Sí, todos así. O sea, siempre son las mismas. Siempre son las mismas, porque yo tengo acá en la parte del cuerpo interno, así que... Los relatos de quienes viven cerca de los cultivos de soja son siempre parecidos. Que después de la fumigación tienen mareos, vómitos, alergias. Pero eso no sería nada comparado con los daños que el glifosato va a provocar a largo plazo. Pero de esos daños nadie quiere hablar. Los gobiernos de estos países no saben lo que está pasando o no quieren saber lo que está pasando. No sabe exactamente lo que está haciendo, está ocultando datos y si lo hace, pues saben por qué lo hace. Los peligros de los transformadores con PCB están a la vista. El PCB es causante de cáncer. Hay otros productos históricos de Monsanto sobre los cuales mintieron. El agente naranja, el PCB de los transformadores, las dioxinas. Todos esos productos contaminaron el mundo durante décadas. Monsanto sabía que eran muy tóxicos y finalmente fueron prohibidos. Le 2,4,5-T était le composant principal de l'agent orange, le défoliant utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Dans les années 1960, 40 millions de litres d'agent orange ont été déversés dans le sud du pays, soit 400 kilos de dioxine pure. 3 millions de personnes ont été contaminées, dont des milliers de soldats américains. 40 ans après la fin de la guerre, la dioxine continue de faire des victimes. On sait aujourd'hui que ce poison provoque des cancers et de graves dysfonctionnements génétiques.